El tema de hoy se titula ¿Quién es Melquisedec? Es una pregunta. Este servidor casi no predica con temas así interrogativos, ¿verdad? Sí conozco predicadores que usan mucho los temas interrogativos. No es que esté mal, ¿verdad? Depende del desarrollo que se le va a dar. Pero en este caso estamos ante la presencia de un texto bastante difícil de interpretar, por cierto. Siempre hemos dicho que en las Escrituras hay pasajes que son muy claros, que son sencillos y lo entiende cualquier persona. Pero hay otros pasajes que son profundos en la Escritura y que incluso las personas muy conocedoras de ellas, incluso de los textos originales, les cuesta todavía el poder llegar a una conclusión plena. Y hoy estamos ante uno de esos pasajes. Melquisedec es mencionado 2 veces en el Antiguo Testamento, en el capítulo 14 del Génesis y en el capítulo 110 del libro de los Salmos. Acá en el Nuevo Testamento, pues yo les anuncié a ustedes cuando se dieron las menciones, en el capítulo 5, versículo 6, versículo 10 también, en el capítulo 6 y versículo 20, y hoy en este capítulo 7, que se menciona varias veces, como vamos a ver. Este hombre del ayer, uno de los contemporáneos del patriarca Abraham, queda en el enigma. Es una de las personas que la Biblia no dice mayor cosa. Ya les mencioné los lugares únicos donde se menciona en toda la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Y lo más curioso es que cuando surge en el panorama bíblico, no se dice cómo es que él nació, no se dice quién eran sus padres, quién era su tribu, no se dice si era israelita, no se dice si era pagano. Bueno, lo único que sí se entiende es que era pagano, lo cierto, porque Israel todavía ni existía. Pero no se da mayor detalle, solo se menciona el cargo que él tenía y cómo es que él tenía una relación con el Dios verdadero. Eso es lo más curioso, por cierto. Porque incluso, como vamos a ver en este desarrollo, ni siquiera Abraham lo superaba a este hombre. Y Abraham, pues por supuesto que sabemos hoy en día que es tenido en Israel como uno de los referentes. Al hablar de la fe, no hay otra persona más importante que Abraham. Es más, la Biblia dice que él es el padre de la fe, tanto para los judíos como para la iglesia del Señor. Se dice que Abraham es el referente de 3 grandes religiones. Hablamos del judaísmo en primer lugar, segundo del mismo Islam y en tercer lugar del cristianismo. Quiere decir que es un hombre muy importante. Pero según este pasaje que hemos leído, dice que Melquisedec era un personaje muy por encima todavía del mismo Abraham. Nos da una idea de que era una persona que tenía un realce para Dios y cumplía una función muy especial. Quiero que veamos entonces, en primer lugar, exactamente la pregunta, ¿quién es Melquisedec? Vamos a irnos al libro del Génesis, capítulo 14. Vamos a leer del versículo 17 en adelante. Génesis 14, 17. Cuando volvía, está hablando de Abraham, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ese es el pasaje original, el que retoma la carta a los hebreos. Entonces dice que Abraham ya venía de derrotar a unos reyes cananeos. Claro, el contexto pues nos dice de que se habían confabulado varios reyes y se habían querido quitar el dominio de otro que les tenía dominado por muchos años.
Y cuando estos quisieron quitarse el dominio, vino nuevamente Kedorlaomer, que era el rey principal, con otros aliados, y los invadieron, los atacaron y les quitaron todas sus pertenencias y se los llevaron prisioneros. Entre esos prisioneros iba Lot, que era sobrino de Abraham. Entonces Abraham dice que rápido armó a sus criados, 318, dice, nacidos en su casa, y sale siguiendo a este rey Kedorlaomer. Y según entendemos, se fue siguiéndolos hasta la parte norte del territorio de Israel y les dio alcance. Y claro, les quita todo lo que habían robado, incluso pues a su sobrino, y lo trae de regreso. Pues cuando él venía ya de esta victoria, de haber obtenido nuevamente todo lo que aquellos habían perdido, es ahí cuando tiene este encuentro con este personaje enigmático, con este hombre que no sabemos a ciencia cierta quién era él. Dice que le sale al encuentro. El versículo 18 dice que era rey de Salem y aparte de eso era sacerdote del Dios Altísimo. Rey de Salem. Según los estudiosos dicen que esa es una indicación de Jerusalén. Recuerden que estamos hablando 2000 años antes de Cristo y el nombre Jerusalén se le da allá por el año 1000, ya en los tiempos de David. Quiere decir que ni por cerca que se llamase así en esos tiempos esa ciudad. Probablemente era la Jerusalén del futuro, ¿verdad? En ese tiempo que estamos hablando. Era rey de Salem. Y le sale, dice, al encuentro. Pero aparte de ser un rey, también dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Recuerde que estamos hablando de los cananeos. Eran idólatras, eran paganos, eran personas adoradores de muchos dioses. El principal de ellos era Baal, que para ellos era el dios de las moscas o el dios de las tormentas. Y quería decir mi señor, el nombre Baal. Pero este hombre, este rey de esa ciudad y que era sacerdote, no dice que era sacerdote de Baal o de cualquier otro de los dioses de ese lugar, sino que dice que era sacerdote del Dios Altísimo. La palabra en el original es Elilión, en el hebreo, que significa el exaltado, el que está por encima de todas las cosas. Ese no puede ser cualquier dios falso. Ese no es Baal ni cualquier diosito que pudiera haber entre las religiones. Este Dios Altísimo o Elilión, como es en el original, es el creador de los cielos y de la tierra, dice el relato. Es el que nosotros adoramos, al que nosotros exaltamos. En esos tiempos ya habían personas que adoraban al Dios verdadero. Bendito sea el Señor. Y lo que sí no entendemos es cómo es que entre un pueblo tan pagano, entre gentes adoradoras de muchos dioses, hubiera alguien que se diferenciara, que adorara al Dios verdadero. Y yo creo que si vamos aplicando estas verdades debemos entender que Dios tiene propósitos para cada quien. No importando que haya perdición, que haya gente que es adoradora de ídolos, de dioses falsos y todo eso, pero Dios quiere que nosotros marquemos una diferencia. Que hayan adoradores verdaderos del Dios Altísimo. Así como lo era Melquisedec. Melquisedec era un personaje diferente a todos los demás. Y algo característico que le vemos ahí es que dice que sale con pan y vino para bendecir al siervo de Dios, a Abraham. Esto nos da una indicación de la segunda parte que yo quiero tratar en el mensaje de hoy. Y es la tipología de Melquisedec en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Porque esto nos recuerda ya de lo que va a ocurrir en el tiempo futuro. Recuerde que el pan y el vino va a ser los elementos que representan el cuerpo y la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Este hombre viene con pan, viene con vino, y luego de seguro de haber saciado a ese hombre que venía con una gran necesidad, porque venía de una gran batalla, de seguro con hambre, así como en aquel tiempo David cuando iba huyendo de Saúl. Entonces venía con esa necesidad y ante esto lo recibe este hombre de Dios misterioso y le ofrece pan y vino, pero dice que lo bendice. Y el versículo número 19 dice, y le bendijo
diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Mire qué interesante. Este hombre lo bendice. Melquisedec bendice a Abraham y lo bendice por el Dios Altísimo. 2 veces menciona esa expresión Melquisedec. Y más adelante, pues que eso no lo voy a tratar, pero del versículo 22 hasta el 24, Abraham utiliza la misma expresión. Cuando el rey de Sodoma le quiere dar de las cosas que habían ellos recuperado, no le dice a Abraham: yo no voy a tomar nada de lo que es tuyo, nada, porque tú vas a decir después que tú me has bendecido. Y dice que lo había jurado por el Dios Altísimo. Este Dios, el Dios de Melquisedec, el Dios de Abraham, este Dios es el mismo Dios nuestro, hermanos. El Dios que está por sobre todas las cosas. Sabe que cada uno de los nombres en la escritura, en el original, representan algo de Dios en favor de su pueblo. Por ejemplo, esta expresión, el Dios Altísimo, representa al Dios exaltado, al que tiene el control de todas las cosas. Algo parecido a la otra palabra, el Shaddai, el Dios Todopoderoso, que significa que es capaz no solamente de haber creado todas las cosas, de habernos creado a nosotros mismos, sino que Él es capaz también de sostener su creación. Porque no es como algunos dijeron, ¿verdad? Que el mundo es como un reloj, que lo hace el relojero y lo deja hasta que se termina. El mundo no es así. El mundo es creado por Dios, pero Él sigue teniendo el control. Él está al cuidado de cada una de las partes de su creación y de manera especial de su pueblo bendito que Él ha comprado a precio de sangre. Él tiene cuidado de su pueblo. Él nos tiene en sus manos benditas y estamos seguros en Él. En segundo lugar, quiero hablar de Melquisedec como tipo de Cristo. Si volvemos al pasaje original, dice el versículo número 1, Hebreos 7:1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Ahí nos dio varios detalles, pero yo quiero que vayamos despacio. ¿Por qué decimos que es tipo de Cristo? Número 1, era un hombre, de eso está claro. Aunque un hombre misterioso, un ser misterioso, que aparece de la nada, que como dice ahí, lo que vamos a ver a continuación, no se habla de sus principios, no se habla de sus orígenes, no se dice más, solo se dice que era un rey de una ciudad y se dice que era sacerdote a la misma vez. Pero lo cierto es que era un personaje real. Hay figuras en la Biblia, hermanos, que representan otra cosa, sin embargo, no por eso dejan de ser históricas. Y de eso está claro, está comprobado, ¿verdad? Como por ejemplo cuando la Escritura también dice en la carta a los Gálatas que Sara y Agar dice que eran 2 figuras, eran una alegoría para hablar acerca de los pactos, del pacto de la ley y al hablar de la gracia. Lo mismo en este caso, el personaje Melquisedec, aunque decimos que es una figura, que es un tipo del Señor Jesucristo, no por eso deja de ser una figura histórica. Fue un hombre que se encuentra literalmente con Abraham y ya vimos que lo bendice y al cual pues Abraham le entrega los diezmos, que ya vamos a tratar acerca de eso. Entonces dice que era un hombre. Según el versículo 4 dice que era un hombre importantísimo. Considerad pues, dice, cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. O sea, era una persona muy importante. Según 1 Timoteo 2:5, dice que hay un mediador. Mire lo que dice. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre
Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces aquel hombre en aquel tiempo, según lo vemos ahí, era un personaje único, un personaje diferente, no pagano, aunque estaba entre todos los paganos, pero adoraba al Dios verdadero. Y como un ser humano que como quiero citar en esta otra parte, tenía dos títulos importantes. Como número 2, era rey sacerdote. Sabemos que pues en ese momento no había sido instituido el sacerdocio todavía, tampoco la realeza. Es más, Abraham pues ni siquiera había formado toda la descendencia, la nación que después se va a constituir, lo que es Israel. Entonces, apenas el patriarca está en sus orígenes, ha recibido las bendiciones de Dios, pero dice que este hombre ya era rey y era sacerdote. No vemos a otro más que sea rey y que sea sacerdote. Por cierto, el título ahí es sumo sacerdote, más que nuestro Señor Jesucristo. En el antiguo tiempo, según vemos ya en el sacerdocio arónico, pues ellos tenían, ¿verdad?, la potestad de parte de Dios, porque fueron seleccionados de la tribu de Leví por medio de Aarón, y dice que los descendientes eran constituidos sacerdotes. Pero nadie podía, aparte de ellos, decir que era sacerdote si no pertenecía a la descendencia de Aarón. Y lo mismo más adelante, ¿verdad?, cuando Dios hace un pacto con David, de la descendencia de él vienen los reyes, llamados así, reyes davídicos, donde vendría también el Mesías, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces los cargos eran diferentes. Uno era el sumo sacerdote y otro era el rey. Pero ese personaje dice que era rey y sumo sacerdote a la vez. Entonces por eso se constituye en un tipo de nuestro amado Señor Jesucristo. Si leemos el versículo 1, ¿verdad?, de esta carta a los Hebreos, 7:1, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, mire, y le bendijo. También el 14:18 del Génesis, que ya leímos, dice que era un sacerdote rey. Como número 3, quiero mencionar también que el nombre de Melquisedec significa algo muy interesante. El mismo texto bíblico nos lo dice. Dice el versículo 2, asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Dos cosas significa su nombre: rey de justicia y rey de paz. Vayamos a Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo número 11. Y allí vamos a leer el versículo 5. Está hablando del Mesías, porque el versículo 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el papá de David. Y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Versículo 5. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Mire, la justicia se caracterizaba en el ministerio del Señor Jesucristo. Claro, aquí es profecía, ¿verdad? 700 años antes de que se cumpliera. Pero cuando viene el Señor, dice que Él trataba a todas las personas por igual. No tenía necesidad que nadie más le dijera las cosas porque Él ya las conocía. Pero dice que no solamente significa rey de justicia, sino que significa rey de paz también. Según el versículo 6 de este capítulo 11 de Isaías, dice: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntas, y un niño los pastoreará. Y el relato sigue. Esas condiciones serán en el tiempo de lo que es llamado el milenio, donde la justicia y la paz van a caracterizar el reino de nuestro amado Señor Jesucristo.
Y aunque las fieras todavía estén en contra del ser humano, hay que decir una verdad. Para aquellos que le hemos entregado nuestra vida al fiel Salvador, nosotros disfrutamos de la paz. Nosotros tenemos en nuestro corazón la paz de Cristo. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Mire qué interesante. Entonces el mundo puede buscar la paz y tratan de quitar los conflictos y tratan de establecer acuerdos entre naciones, pero el cambio no viene externo, el cambio es interno primero, y el cambio únicamente lo puede hacer cuando Cristo viene al corazón de las personas, cuando el Espíritu Santo mora en el creyente. La paz es la característica número 1 de aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén en esta hora, hermanos? Qué maravilloso es nuestro Dios. La paz. ¿Cómo estábamos nosotros antes de Cristo? Yo creo que si hacemos memoria, solamente conflictos, ¿verdad? Conflictos para comenzar entre nosotros y Dios. Y aunque el ser humano no lo quiera admitir, la verdad es que hay enemistad entre Dios y el ser humano cuando éste le rechaza. ¿Enemistad con quién más? Con los mismos semejantes. Porque cada quien, ¿verdad? ¿Y por qué hay muertes? ¿Por qué hay hurto? ¿Por qué hay robos? ¿Por qué hay todo tipo de pecados en el mundo? Es por el egoísmo, es por la maldad que hay en el corazón. Pero Cristo establece la paz, de modo que este hombre es un tipo de nuestro amado Señor Jesucristo. Número 4, se registra, o no se registra, mejor dicho, padre ni madre, ni principio, ni fin de vida. Hoy quiero auxiliarme de una versión diferente que he traído. Tengo por acá la Biblia Peshitta. Por cierto, que ya se la voy a mostrar que no es Peshita, sino que es Peshitta. Así se llama esta versión. Probablemente para algunos sea primera vez que la escuchan. Pero esta versión viene de los escritos arameos. No viene del hebreo, viene del arameo. También es llamada siríaca. Vamos a leer en esta versión el capítulo 7 y versículo 3. Primero vamos a leer la Reina Valera, para que veamos cómo dice la Reina Valera 60. El versículo 3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre, permanece sacerdote para siempre. Pero oigamos lo que dice la Peshitta. Sin registro de padre y madre en las genealogías, ni el principio de sus días, ni el fin de su vida, sino que a semejanza del Hijo de Dios, su sacerdocio permanece eternamente. Oiga lo que dice. Sin registro, dice, sin registro de padre y madre en las genealogías. He estado investigando, no crea que no. Diferentes versiones. La mayoría lo traducen así como lo traduce la Reina Valera. Pero da la impresión, y por eso es que han llegado muchos a la conclusión de que Melquisedec no era un humano, sino que Melquisedec es el mismo Señor Jesucristo. Hablando de una teofanía. Las manifestaciones de Cristo antes de su encarnación se llaman teofanías. Pero si admitimos que la Escritura no es que esté diciendo que este personaje era alguien que no tuviera literalmente padre ni madre, ni genealogías, y que no haya tenido un principio o un fin en su vida, sino la explicación es otra, entonces sí se vuelve en un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Porque una cosa diferente es decir que es una teofanía, que es la manifestación de Dios en el Antiguo Testamento, y otra cosa diferente es decir que es un tipo del Señor Jesucristo. Mire lo que dice según la versión Peshitta. Sin registro de padre y madre en las genealogías, ni el principio de sus días, ni el fin de su vida,
sino que a semejanza del Hijo de Dios, su sacerdocio permanece eternamente. Entonces el significado es diferente. Lo que está diciendo es que en las Escrituras no se menciona el registro de su padre y de su madre. No aparece en las genealogías, que es algo diferente. Aparece, y ustedes lo leyeron, el texto original es 14, 18 al 20 del Génesis. El texto es claro y no menciona nada más. Solamente dice que apareció y bendijo a Abraham. Y Abraham le da los diezmos de todo lo que él traía. Entonces, no aparecen los registros de su padre, de su madre, no están las genealogías. Tampoco se menciona cómo es que apareció ni cómo es que finalizó. Eso es todo lo que dice el texto bíblico. Lo demás, pues son interpretaciones que se puedan sacar. Y por cierto que estamos siendo bastante bíblicos, porque hay otras interpretaciones que son muy descabelladas, que son parte de la tradición. Entonces, este texto nos da a nosotros una luz más. Según el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Juan, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y claro, todo lo que sigue pues habla acerca de la eternidad del Señor Jesucristo. Entonces es como una figura Melquisedec del Hijo eterno de Dios que permanece para siempre, que Él sí no tiene principio ni fin de días, según lo que dice Juan 1:1. De la misma forma, en este capítulo 7, en el versículo 23 de Hebreos 7:23, dice: y aquellos sacerdotes fueron numerosos porque morían y estaban impedidos de continuar. Pero por cuanto permanece eternamente, su sacerdocio no deja de ser, y puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de él, pues él vive eternamente e intercede por ellos. Interesante. Entonces nuestro amado Señor, Él es el sacerdote eterno. Ya decíamos que Él es rey y sacerdote a la misma vez. Número 5, Él fue constituido por Dios. No hubo alguien que le dijera a una persona humana, ¿verdad? Tú porque eres descendiente de Aarón o porque te vamos a designar sumo sacerdote. No fue así. Según el capítulo 110 de los Salmos y el versículo 4, declara enfáticamente quién es el que establece al Señor Jesucristo. Salmo 110, versículo 4. Aquí está una diferencia de esta versión. Sigo leyendo la Peshita. Juró Yahweh y no mentirá. Tú eres sacerdote eterno a semejanza de Melquisedec. Es una profecía. Para los que andan Biblias con las palabras de Cristo en rojo, les van a aparecer en rojo esas palabras, porque es una profecía acerca del Señor. Todo este pasaje, todo el capítulo 110 es mesiánico, así se le llaman a estos salmos, mesiánicos. Juró Yahweh y no mentirá. Tú eres sacerdote eterno a semejanza de Melquisedec. Está hablando acerca del Señor cuando nazca. Esa palabra Yahweh, que no le vaya a sorprender, ¿verdad? Porque en la versión nuestra dice Jehová, ¿verdad? Juró Jehová. Pero en otras versiones dice el Señor. En la versión NBI utiliza la expresión el Señor. ¿Y por qué utiliza esas palabras? Bueno, porque en el original solamente eran 4 letras, ¿verdad? YHWH. ¿Cómo se traduciría? No se sabe. Pero se dice que en el original le agregaron las vocales de la palabra Adonai para que dijera algo así como lo que dicen nuestras Biblias, Jehová o Jehová, latinizado. Pero estas versiones, tanto la versión Peshita como la Biblia textual, que es una Biblia hebraica, traducen esa expresión, en el caso de la Peshita, Yahweh, y en el caso de la Biblia textual, solamente pone el tetragrama, como se le llama, YHWH, y cada quien decide cómo lo va a traducir. Si dice Yahweh o lo pronuncia Yahvé, porque son las dos palabras más cerca del original
en hebreo, ¿verdad? En los escritos originales. Así que, hermanos, dice que él es constituido por Dios. Melquisedec, a semejanza de Melquisedec, iba a ser establecido el Cristo por Dios, sacerdocio eterno. Si volvemos al Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 5, versículo 6, dice, tal como él ha dicho, también en otro lugar, tú eres sacerdote eterno, a semejanza de Melquisedec. Aquí está citando lo que ya leímos. Y dice el versículo 10 también, siendo designado por Dios, sumo sacerdote, a semejanza de Melquisedec. Entonces el sacerdocio ha cambiado y eso es lo que quiero que veamos en la parte número 3 del mensaje de hoy. Quiero que veamos acá la grandeza de Melquisedec. Este sacerdocio cambia porque se está hablando en la carta a los hebreos del sacerdocio arónico. ¿Cómo es que esos sacerdotes dice que eran muchos? Moría uno y el hijo tenía que tomar luego el sumo sacerdocio y así sucesivamente. Pero en el caso del sacerdocio de Melquisedec, que es el tipo del sacerdocio de Cristo, dice que es un sacerdocio eterno. Y aquí vamos a retomar algunas cosas de lo que pasó con Abraham en el tiempo de su encuentro. ¿Cómo era de grande este hombre entonces, Melquisedec? Dice que él era un sumo sacerdote y que era mayor que el sumo sacerdocio arónico, según el versículo 4. 7:4 de Hebreos. Por tanto, dice, consideren cuán grande es este a quien el patriarca Abraham le entregó los diezmos y las primicias. Agrega aquí, porque más adelante dice las primicias también. Le entrega los diezmos. Dice que era un hombre tan grande, era una persona mayor que Abraham, ya lo vamos a ver, y era una persona con un sacerdocio diferente al de Aarón. Aunque hay que decir que el sacerdocio arónico tampoco se estableció a sí mismo, pero era de una forma diferente, ¿verdad? El sacerdocio arónico era heredado, ¿verdad? Por eso es que se dice que el llamado de Dios es único. No solamente porque una persona es creyente, ya sus hijos automáticamente serán creyentes. No creemos eso. Sí creemos que dice la palabra de Dios, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Pero cada persona debe de tomar la decisión de seguir al Señor. Lo mismo en el caso de los ministerios. Los ministerios no son heredados. Los ministerios son parte de un llamamiento de Dios, ¿verdad? El ministerio lo ejercen, lo desarrollan los que son llamados por Dios. Entonces, en el caso de Aarón, pues era un sacerdocio heredado, pero el de Melquisedec dice que Dios fue el que designó al Señor Jesucristo como sumo sacerdote, con juramento. Número 2. Dice que Abraham le entrega los diezmos, según la parte segunda del versículo 2. Mire lo que dice. Al final, ¿verdad? Veamos. No, en la parte primera dice, Abraham le aportó, dice esta versión, o le apartó los diezmos de cuanto tenía consigo. También en el capítulo 4 dice, por tanto, consideren cuán grande es este a quien el patriarca le entregó los diezmos y las primicias. El versículo 6 también dice, pero este, sin estar registrado en la genealogía de ellos, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que había recibido las promesas. Entonces, reconoce Abraham que estaba ante la presencia de alguien diferente. Ni siquiera él, que era un personaje importantísimo, iba a ser el fundador de la nación de Israel, ni siquiera él, ¿verdad?, se abstiene, sino que él todo lo que trae y ¿cómo podemos decir?, recuperado de los reyes que habían llevado cautivos a aquellas personas, dice que viene y le da todos los diezmos de lo que él traía. ¿Qué quiere decir? Reconoce en él una representación de Dios. Cuando las personas, mis estimables hermanos, traen sus diezmos delante de la presencia de Dios, no los traen porque miran a una persona, ¿verdad? Porque miren al pastor o porque miren a los líderes de la iglesia,
sino que los diezmos son entregados para Dios. Y eso hay que decirlo claro, ¿verdad? Nosotros casi no hablamos de eso, pero lo cierto es que los diezmos son la 10ª parte de lo que uno ingresa. Y no quisiera detenerme en ese tema porque ese tema es por aparte, lo podemos tratar por aparte, pero solo decir que el diezmo es la 10ª parte, ahí no hay confusión, ¿verdad? Y las personas a veces preguntan y le dicen, mire pastor, yo quisiera diezmar, ¿y cuánto es que yo tendría que dar para la obra del Señor? Ahí no hay confusión, ¿verdad? Si son $10, $1. Si es $1 lo que ha ganado la persona, 10 centavos. Y si fueran $100, ¿cuánto es? $10. Y si fueran $1,000, $100. Y así va subiendo. Un pastor en una oportunidad le dijo a unas gentes, ¿verdad? Porque ellos decían, no pastor, pero si es que cuando ya el sueldo ha subido, ¿verdad? Grande, entonces ya el diezmo es también grande. Entonces no, así no puede ser. Entonces le dijo el pastor, entonces así como hemos orado para que Dios te bendiga, te dé un buen trabajo y te suba el sueldo, vamos a orar hoy para que te baje, para que tu diezmo sea pequeñito también. Qué cosas, ¿no? Pero Abraham viene y le da todos los diezmos. Hay gente que pelea por esto, ¿verdad? Nosotros no vamos a entrar en ese debate. No, los diezmos, dice, son de la ley, dice. Y ni siquiera la ley había sido dada en este tiempo, ¿verdad? Faltaban 400 años para que se diera la ley y ya se está hablando de diezmos. Más adelante con Jacob también se menciona, voluntariamente ellos lo daban al Señor, no era obligado, eso está claro. Ahora en la ley es otra cosa. En la ley era claro, tenían que darlo así como lo dice la ley. Ahí sí era obligatorio. En el tiempo de la gracia, si ustedes me preguntan, pues no es obligación, ¿verdad? Cada persona lo hace según la gratitud que tenga para con el Señor. Y la Biblia dice también que cada quien debe de dar al Señor así como ha prosperado. Quiere decir que no es lo mismo lo que aporta una persona que es muy bendecida materialmente en el Señor que lo que aporta una persona que tiene menos fuerza económica. No es lo mismo, ¿verdad? Según lo que hemos recibido del Señor, así nosotros le aportamos al Señor. Y la obra pues avanza, ¿verdad? Porque esto para eso es. Cuando hay abundancia, hermanos, de bienes materiales en una congregación, el avance se nota. Y yo le digo, no tengo yo que estarle forzando a ustedes porque en este lugar se ve el avance de la obra de Dios. Se ve en la parte infraestructura, pero se ve también en la calidad de vida que tienen los creyentes. Ay, ¿cómo será eso? Dice usted. Para comenzar, la Biblia dice que las personas que prueban al Señor en esto de diezmar y ofrendar, dice que Dios los bendice abundantemente. Probadme, dice en el libro de Malaquías, ¿verdad? En esto, y verás si no abro las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde, dice el Señor. Entonces el problema está cuando nosotros pensamos que si nosotros le damos al Señor, entonces me quedo pobre o voy a enriquecer al pastor, ¿verdad? El pastor va a andar bien, ¿verdad? Y va a andar mejor que mí y va a tener tantas cosas, ¿verdad? Y no, mejor yo no aporto, ¿verdad? Hay que le den otros, pero yo no. Ese es un pensamiento pobre, un pensamiento mezquino, porque repito lo que dije al principio, la bendición que nosotros damos no la damos para una persona, se la consagramos al Señor Dios Todopoderoso. Y Él que es fiel, bendice a las personas que lo hacen fielmente. ¿Sabe una cosa? Solo esto más voy a agregar. Fui formado juntamente con otro de los pastores aquí nuestros, en un lugar donde los diezmos eran algo pecaminoso, donde se decía que el diezmo, eso es cuestión de la ley y que eso ni siquiera debe de existir en el tiempo de la gracia. Es más, si se hablaba de eso, para ellos ya era contradecir la doctrina. Difícil cuando uno llega a un lugar donde comienzan a instruirle, a hablarle de la palabra del Señor, porque claro, como es un tema de la Escritura, hay que verlo también detenidamente. Y cuando uno comienza a ver lo que Dios manda acerca de las finanzas, ¿verdad? Se habla de diezmos, se habla de ofrendas, se habla de limosnas, se habla de ayudas diferentes para las personas necesitadas. Y cómo de duro es en el corazón cuando una persona ha sido enseñada contrario a poder ser suelta para la obra del Señor. ¿Y sabe la prueba? Después de haber egresado ya del Instituto Bíblico, recuerdo,
Y tenía que practicar eso, porque no se vale que una persona exija acerca de las finanzas, de los diezmos o de ofrendas, y es una persona que no participa. En la iglesia central, el pastor exige que sus pastores, sus líderes, sean los primeros en diezmar, dando el ejemplo a las demás personas, ¿verdad? ¿Ha oído usted cuando nos paramos aquí? Hermanos, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. ¿Será verdad que recogemos diezmos y ofrendas? No, si son moneditas nomás que echamos, ¿verdad? Y con el respeto, pues, de todos, porque sé que puede haber personas que es lo único, ¿verdad?, que va a echar porque eso es lo que tiene. Pero hay que pensarlo, si de verdad nosotros damos diezmos y ofrendas, que son cosas diferentes, ¿verdad? La ofrenda la damos cada culto que nosotros venimos o según lo proponemos, pero el diezmo es según como a uno le ingresan sus dineros, ¿verdad? Si es quincenal, si es mensual, es así como uno aporta para la obra del Señor, una sola vez en el mes, ¿verdad? Así es como avanza la obra. Entonces, hermanos, hay personas a veces le exigen a uno y le dicen, mire, fíjese que aquí tendríamos que ayudarle a tales ancianas, aquí tendríamos que hacer esto, tendríamos que hacer lo otro, y a veces los líderes ni siquiera saben lo que estamos haciendo en la obra del Señor, porque uno a veces algunas cosas que, mire, hay que hacerlas y sin andar hablando tanto. Pero si llega más, si hay más ingresos, le digo que habría más oportunidad para bendecir a más personas. Esa es una realidad. Ahora, si me habla de infraestructura, no habría necesidad de nosotros estar haciendo tantos planes, porque hay recursos y emprendemos un proyecto, hagámoslo, porque hay finanzas. Pero si vamos a penitas y vamos pagando, vamos, como dicen, ¿verdad?, coyol quebrado y coyol comido, entonces no hay nada. Y aunque designemos un tesorero y véanos ahí qué es lo que hay de finanzas, ¿verdad? Porque vamos ahí ajustando. Pero que Dios nos ayude. Abraham dice que le dio los diezmos a este hombre, a Melquisedec. ¿Y qué hace entonces Melquisedec? Mire lo que dice el versículo siguiente, el versículo 1, la parte última, dice que lo bendijo. O sea, Melquisedec bendice a Abraham. Y la segunda parte del versículo 6 dice, y bendijo al que había recibido las promesas. ¿Quién tenía las promesas en este caso? Abraham. ¿Quién bendijo a quién? Melquisedec bendijo a Abraham. Y eso es lo último que quiero mencionar como número 4. Era mayor que Abraham. Dice el versículo 7, por si queda alguna duda, por tanto, sin duda alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y en esto es donde uno muchas veces tiene que ser cuidadoso. Porque a veces a uno le ha tocado orar por personas las cuales uno tiene un gran respeto. Gente de ministerio que tienen mucho más tiempo que uno. Y uno tiene que ser cuidadoso a la hora de orar por esas personas. Incluso casi ni valor hay de poner manos sobre esas personas, porque tienen una autoridad mayor que uno. Dice este texto claramente que el menor es bendecido por el mayor. Es claro que Abraham, aunque era un gran personaje, él mismo necesitó de la bendición de Melquisedec. Entonces, ¿cuál debe ser el orden hoy en día? Imagínense cuando a uno de repente lo llaman, ¿verdad? Y ante un pastor general, y uno tiene que orar con todo cuidado, o venga y predíquenos, ¿verdad?, en el día del pastor. Uno se siente, Dios mío, ¿y yo qué voy a predicarle? ¿Verdad? ¿Qué consejo voy a dar yo acerca de esto? O lo llaman para que ore. Entonces, con sumo cuidado. Pero este hombre era mayor incluso que Abraham, y dice que lo bendijo. ¿Cuál es la importancia, hermanos, entonces, de este personaje enigmático, histórico y personaje tipológico? Yo creo que nos marca un precedente de lo que un siervo de Dios debe de ser y hacer a la misma vez. Porque él está como representando, ¿verdad?, algo que iba a venir en el futuro. Claro, él tenía su posición. Él sabía qué es lo que a él le correspondía. Y en su momento hizo lo que él tenía que hacer. Sale al encuentro de Abraham. Pero esto queda en stand-by, podemos decir, o en espera, hasta el tiempo que se manifestó el verdadero Rey eterno, el verdadero Rey de justicia, Rey de paz,
que es nuestro amado Señor Jesucristo. Así que, hermanos, este Melquisedec, yo creo que aún ahora con lo que hemos dicho todavía quedan algunas incógnitas, pero que Dios nos guíe y podamos seguir escudriñando su palabra y entenderla de una mejor manera. Demos gracias a Dios en esta noche, inclinemos el rostro y digámosle: Padre amado que estás en los cielos, mi gran Señor, queremos darte la honra, queremos darte la gloria, mi Señor, porque eres grande, eres maravilloso. Señor eterno, tuya es la honra, tuya es la gloria. Mi gran Padre, mi gran Señor, queremos darte la gloria a ti, queremos bendecirte. Gracias, Señor, porque siempre nos das el entendimiento, siempre nos manifiestas tu voluntad. Queremos pedirte, Señor, que todas las verdades contenidas en tu palabra podamos hacerla nuestra. Mi Dios eterno, mi Rey, eres mi Redentor, eres mi Rey, eres mi sumo sacerdote, eres el que estás por mí, el que estás por la iglesia. Mi amado Señor, mi amado Dios, en el nombre maravilloso y santo de Cristo Jesús, te damos gracias, te pedimos que nos guíes, que nos ayudes. Aleluya. Amén y amén.